¿Qué opinas de los miles de blanquitos que están llegando aquí a Da Nang con portátiles y sin saber conducir motos? Bueno. La calidad de vida en Vietnam es súper buena. Yo, estando en 16 ciudades europeas, Da Nang está en el top 3 que tengo. A día de hoy, para un extranjero que si quisiera venir aquí a vivir, ¿cuánto dinero cree que le haría falta? 500, 600 dólares. ¿Alguna nacionalidad en concreto que dé problemas? Aquí no hay discriminación porque odiamos a todos igual. Pues si quieres una experiencia en una ciudad local, playera, ahí tiene que ser. Es como Da Nang hace 10 años. ¿La juventud está contenta con el sistema en Vietnam? Europa muy avanzada tiene su problema también. Por ejemplo, los mendigos, que ha habido bastante, y he visto mi primer robo también en Sevilla, pero no tan mal como muchas personas me dicen que está yendo para abajo, que está cayendo el país. Eso es también una cosa que más me choca de España. A mí no me gustan los catalanes, a mí no me gustan los vascos, a mí no me gustan los madrileños, a mí no me gustan los sevillanos. Es que siempre hay mucha competición. En Vietnam, ser regionalista es algo muy mal visto, es casi racismo. Tenía 30 pavos para sobrevivir hasta el fin de mes. Había comidas que tenía que comer pan solo para poder sobrevivir. Good morning, Vietnam! Mr. Phone, un honor tener aquí a un representante de Vietnam en muchas este gracias. podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Pues bueno. ¿Qué opinas de los miles de blanquitos que están llegando aquí a Da Nang con portátiles y sin saber conducir motos? Bueno. La cantidad de gente que viene ahora en Da Nang es como... Bueno, es que buscan un local que sea barato, con buena calidad de vida o calidad de vida aceptable, ¿no? Y Da Nang cumple con la mayoría de estas, pero el único problema es que, claro, cada vez viene más gente, se nota como exageradamente más comparado con el año pasado, pero no causa tantos problemas a la ciudad en general, que causa problemas dentro de sus barrios, sí. El barrio blanco o la zona de los turistas y de los y la gente, los digital nomads en general, esa zona sí se subió el precio mucho. Si buscas alquiler aquí también vas a notar como el año pasado el precio promedio o mínimo salía entre 5 a 7 millones, es decir, unos casi 200 pico euros. Ahora es casi 8 o 10 millones, es decir, como 100 euros más, 300 pico. Un aumento significativo, diría yo, pero el único problema que lo veo está en la zona. Y las demás, por ejemplo, donde vivimos ahora, donde estamos y donde vivo yo, no veo tanta diferencia. A ver, se ve una o dos nuevas caras, pero en general sigue así. ¿Lo ves más como una amenaza o como una oportunidad? Yo veo que tiene un poco de ambos. Pues, primero, es una oportunidad porque gente de fuera, bueno, vienen y traen también moneda extranjera, que el dólar y tal se necesita aquí, ¿no? Y es que pues se quedan aquí y aportan, espero, a los negocios locales. Pues bien, pero también tiene su problema. Por ejemplo, el tema de impuestos, por ejemplo, si no pagan suficientemente impuestos o no gastan lo suficiente para como compensar ese tipo de impuestos, puede ser un problema. Es una amenaza o no, diría un poco, porque si consideras situaciones como en España o Portugal, en Málaga o Porto, Lisboa, estas ciudades que, claro, Portugal tenía que retirar su visado de nómadas digitales, ¿no? Pues se explica por qué. Y yo creo más Vietnam puede estar frente de la misma amenaza, tal cual como en Bali, por ejemplo. Sí, porque Bali parece que se ha saturado mucho. Yo Vietnam lo veo más grande, Bali lo veo más limitado porque es una isla. Vietnam lo veo, no sé, mucho más grande. Sí. Imagino, no sé, que habrá también más sitios como por desarrollar, ¿no? Sí, el problema es que la gente no van a esos barrios donde necesitan un poco más de contacto internacional. Por ejemplo, si la gente va a una ciudad que está un poco más en el sur, que se llama Quy Nhon, a esta zona, o un poco a las ciudades menos pobladas en el norte, a acumular un poco más de interacción internacional, ¿no? Y entonces ahí yo no tendría tanto problema, pero la cosa está en todo el mundo enfocado en el mismo local, como Da Nang, por ejemplo, o están o en Da Nang, o en Hanoi, o en la ciudad de Ho Chi Minh, Saigon,
y bueno, aumenta la cantidad de gente, pero solo concentran ahí. Y ahí es donde viene el problema. Si están un poco más esparcidos, no tendríamos tanto problema. Que Vietnam, por tener una costa muy larga, 3.000 pico kilómetros, que con eso tenemos bastantes locales, que es como Da Nang, incluso más barato, incluso mejor. La cosa es, la gente no lo han descubierto o no se atreven a venir ahí, solo quieren seguir a las indicaciones de los influencers, ¿no? Los influenciadores en que Da Nang es barato, Da Nang tiene buena calidad de vida, etcétera, en lugar de hacer su propia investigación. Porque si fuera yo buscaría las ciudades que están un poco más en las montañas o las ciudades que están entre medio de Da Nang y Nha Trang. Nha Trang es un buen ejemplo de las primeras ciudades en recibir más residentes extranjeros. Y ahora no queda súper bien. Da Nang se está poniendo mucho de moda como destino de digital nomad. Pero ¿cuál crees que otras ciudades pueden ser también acogedoras para gente que a lo mejor trabaja en remoto, busca un sitio barato para vivir, que tenga playa o como Da Nang, pero que no se conozca tanto? ¿O cuáles crees que pueden ser los siguientes destinos? Yo diría que no necesariamente barato. Da Nang es barato, bueno, comparado con el precio de dólar, ¿no? Pero no es lo más barato, sino es el más conveniente. Eso es la gente debe tener más en cuenta, que no todos los lugares son baratos, porque si quieres vivir barato, vas a ir a un pueblo donde ni siquiera usan mucho dinero. Ahí te va a salir mucho mejor, ¿no? Pero lo que buscas es conveniencias, ¿no? Un local donde hay playa, donde hay buena infraestructura, buena conexión a internet, locales de cafés o donde puedes trabajar, coworking space, o que todo tipo que satisface tu necesidad como nómadas digitales. Y en este caso hay ciudades como, por ejemplo, es que en general Vietnam ya tiene buena infraestructura, pero para especificar unas ciudades, diría ciudades como Quy Nhon es un buen ejemplo, una ciudad emergente ahora, es como Da Nang hace 10 años, que es muy local. Yo digo que si quieres una experiencia en una ciudad local, playera, ahí tiene que ser una ciudad que es mucho más auténtica y también en la zona tiene mucho para explorar. Da Nang, por ser una ciudad turística, no ofrece mucho en cuanto al turismo. Para vivir sí, pero para visitar no. Quy Nhon tiene ambas opciones. Y también hay otras ciudades, como un poco está la ciudad de Hue, pero Hue no tiene... es una ciudad que decimos un municipio, que está bajo directrices directas del partido, pero está muy desarrollada la ciudad, pero aún no creo no lo suficiente. El calor un poco insoportable ahí. Pero también tiene ciudades como Đồng Hới, por ejemplo. Hải Phòng es la tercera ciudad más grande del país, una ciudad portuaria. Y también en el sur hay ciudades como Cần Thơ, que es como la capital del Delta Mekong, que es al lado del cruce de grandes ríos. Entonces el clima es mucho mejor y bastante estable durante todo el año. Porque el tiempo es algo que hay que considerar también. Da Nang, la gente viene aquí, pero se van durante la temporada de lluvia, o lo mismo Chiang Mai, que la gente se van porque es el burning season. De hecho, la primera vez que escuché Da Nang fue en Chiang Mai, de que lo que hace muchos digital nomás que viven en Chiang Mai, los 3 meses de la burning season, que es cuando la buena temporada aquí, se vienen aquí a Da Nang. Sí, a esta temporada, bueno, se supone, ¿no? Con el cambio climático nunca se sabe. Sí, pero esos son mis ejemplos. También en las ciudades que están en lo que es las tierras altas centrales, como en Pleiku, en Buon Ma Thuot, también hay esas ciudades que tienen menos en cuanto a cosas que hacer. No vas a encontrar tantos bares o tal, entretenimiento lo vas a tener, pero no vas a encontrar una comunidad de digital nomads, que yo en mi opinión personal que se ha venido a un país tan lejos donde ni siquiera se habla el idioma y tal, es para conocer un poco un estilo diferente de vida, ¿no? Porque si no, si vienes aquí y solo sales con otros nómadas digitales, entonces ¿para qué sirve, no? Si estás básicamente viviendo en tu país, pero que gasta menos, ¿no? Y por eso como hay que hacer investigación sobre la infraestructura, lo que ofrece, y también tus expectativas, que es algo que la gente rara vez considera. ¿A qué te refieres con lo de las expectativas? Expectativas porque la gente viene, por ejemplo, dicen que vienen a Da Nang porque es barato, buena comida, tiene buena playa y tal, pero vienes porque eso satisface tus necesidades o no, porque si vas a estar
vas a estar en el cuarto todo el día haciendo, bueno, trabajando, ¿no? Y no sales tanto, solo sales de noche y prefieres ir a los bares y tal, entonces Saigón, por ejemplo, en la ciudad de Ho Chi Minh, que es mucho, mucho mejor en cuanto a esto. O si Ho prefieres Chi Minh, estar... pero ¿te refieres a marcha, salida nocturna? ¿Te Sí, no, refieres yo estoy dando un a- ejemplo, como el ejemplo que estaba poniendo, que es que es si te quedas todo el día aquí, solo sales de noche, Ujú. ¿sí? Entonces sí, pero hay gente que prefieren salir a hacer ejercicio, pues eso es su trabajo, ¿no? Hacer pilates, yoga, yo qué Ujú. sé. Esa gente va a preferir una ciudad como Danang, que tiene mucho más sol, tiene playa, tiene aire fresco, ¿no? Ujú. O hay gente que buscan un poco más, un clima un poco más, digamos, más comercial, un poco más de negocios, ¿no? Entonces van a preferir Hanoi, por ejemplo, o si es algo que tiene que ver con la logística, la ciudad de Haiphong. Y esta cosa es, en pocas palabras, que hay que conocer tus necesidades. ¿Qué es lo que quieres? En lugar de seguir las indicaciones de un don cualquiera, ¿no? Un don ahí, que mejor hay que conocer lo que necesitas y a ver si este local satisface Ujú. cumple con tus expectativas o no. Ujú. Eso. A día de hoy, para un extranjero que si Ujú, quisiera venir aquí a vivir, ujú. ¿cuánto dinero cree que le haría falta para sobrevivir? O sea, cada uno tiene un estilo de vida, pero bueno, lo básico. Y para un extranjero, es que yo digo siempre que los extranjeros tienen que pagar una tasa un poco extra. Ujú. Es muy tonto para mí venir a Vietnam con la expectativa de vivir como un local, pagar lo que paga un local. Es muy tonto, al menos que vas a trabajar aquí, te vas a casar con uno o una vietnamita. Y es porque si no eres de aquí, no pagas impuestos, no tienes que hacer la mili, algo que se hace aquí, por Ujú. ejemplo. Es decir, que tienes obligaciones que no tienes que hacer. Pues claro, tienes que pagar un poco extra, como me gustaría llamar la taza blanca, pero en general es porque vienes aquí, claro, tienes que aportar algo a los locales, ¿no? En ese sentido puede ser en tema de precio. Tampoco sale mucho más caro. Son como, en cuanto a alquiler, por ejemplo, digamos, un estudiante aquí paga 3 millones, es decir, unos 100 euros a mes de alquiler. Baratísimo, pero un extranjero, para tener algo un equivalente, le sale a 150 euros, digamos, ¿no? Ujú. Son 50 euros al mes, que tampoco es tan exagerado, ¿no? Y además, aquí, por ejemplo, para alquilar un cuarto, un piso a un extranjero, son mucho más pasos, porque hay mucho control Ujú. sobre el número de extranjeros aquí. Y por tanto, es todo mucho más complicado y justifica Ujú. tener los precios un poco más altos. Y por tanto, yo diría que es necesario tener como mínimo $600 al mes, yo diría. Depende de tu estilo de vida, claro. Si vas a salir cada fin de semana, vas a vivir de manera un poco más generosa y quieres hacer 8 talleres a la semana, por ejemplo, pues eso pero el mínimo, diría yo, a partir de 500, $600, porque Ujú. tienes el alquiler, que es lo que ya ocupa más, que normalmente pagarías para un estudio o algo entre o 300, $400, y para gente que se quedan a corto plazo. Si es largo plazo es otra cosa. Ujú. Y luego, en cuanto a comida, claro, puedes comer como los locales, que es súper barato, que salen incluso menos de $1 por comida, pero si vas a comer solo comida extranjera, por ejemplo, me había una historia de una señora de Estados Unidos que viene aquí y se queja de que la comida aquí sale más caro que en Estados Unidos. Y investigamos por qué y resulta que ella solo comía comida americana. En los restaurantes fijos solo compra de supermercados extranjeros, por eso sale siempre más caro, ¿no? Pero en pocas palabras, $600, diría yo, es como el mínimo que necesitas para poder vivir aquí. ¿Tú a qué te dedicas? Bueno, y ahora mayormente guía turístico, pero Ujú. yo lo que quiero, a mí me gusta la filología vietnamita. Para los que Ujú. no conocen, filología se refiere a lengua y cultura. Filología hispánica sería de los países hispanohablantes o en este caso Vietnam, ¿no? Y
Bueno, eso, que yo soy mayormente guía turístico, pero trabajo en el sector turístico y en el futuro yo busco algo un poco más cultural. Lo que quiero hacer es dar a conocer la cultura y la vida vietnamita. ¿Nos podrías resumir brevemente la historia de Vietnam? Brevemente no puede ser, pero te voy a, Pero voy a bueno, ser a grandes rasgos, ¿cómo surge? a grandes cómo- rasgos. No, pero Vietnam básicamente, Vietnam nace, si no me equivoco, desde el delta del Río Rojo, se llama, en Hanoi actual, bueno, por la zona. Ujú. Y luego una fase de autonomía y después la ocupación china, mejor dicho, la ocupación norteña, porque China en sí no existe en la noción de China moderna, no es como en aquel entonces. Entonces voy a decir la ocupación norteña y luego las dinastías y después la guerra civil y después la ocupación francesa, la americana y hasta hoy en día. En pocas palabras, repito, es autonomía, ocupación norteña que dura 1000 años y después unas cuantas dinastías con su autonomía de China y luego una fase de 200 años de guerra civil. Que 200 años de guerra civil. Sí, sí, que resulta en la expansión de Vietnam, ¿no? Que, bueno, España tiene la reconquista, nosotros tenemos nuestra versión de la conquista también, ¿no? O Estados Unidos tiene el Manifest Destiny y tenemos aquí también que la gente va hacia las tierras como Da Nang, por ejemplo, no era Vietnam, sino luego es como parte de un regalo un regalo nupcial, yo creo se llama, y luego se expande hacia el Cabo Sur, el país actual. Vale, o sea que había varios reinos y varios de estos, y Sí, hubo había- un grupo que empezaron a luchar y a unificarlo todo. ¿O Sí, cómo? no, es que es muy complicado, pero en pocas Sí. palabras, que había aquí en la tierra de los champás, ¿no? Pero se van perdiendo, se va disminuyendo su territorio hasta que desaparece. Y el imperio de Shenla, Camboya, ¿no? Fue parte de Camboya en aquel entonces, en el extremo sur, que al final se va poco a poco desapareciendo, también por conflictos y por conquistas y de varias maneras, ¿no? Y que hasta llegar a la extensión actual del país y luego llegan los franceses. De hecho, llegaron a Da Nang, aquí primero, en 1858, y no pudieron, entonces invadieron el sur primero, en la ciudad de Ho Chi Minh, Saigón, Zadig en aquel entonces. Y luego la ocupación americana, que también empezó aquí, en Da Nang. Sí, un punto muy estratégico, por eso. Sí. Y ya luego, ¿cuándo termina la guerra cuándo entra en este periodo de paz en el que conocemos ahora? El periodo de paz inicia a partir de 1978, porque en ese mismo año es cuando la invasión china, que es el último conflicto bélico en Vietnam. O sea, después de los americanos llegaron los chinos. Sí, los en chinos como 1978. intentaron invadir Vietnam en 1978. Y en unas partes en el norte, si alguien va por el Ha Sang Loop, por ejemplo, van a encontrar lo que se llaman las tumbas anónimas, los cementerios de los mártires de los soldados. La mayoría no tienen nombres o identificación. ¿No? Y después eso es la fase de la paz. Y también una nota importante también es en el año de 1986, que es cuando lo que se llama Doi Moi, que es la renovación, es cuando Vietnam se liberalizó su economía, adoptó la economía de mercado, pero orientación socialista para tener un país de Vietnam como hoy en día, que es que para muchas personas como, esto parece capitalista y tal, pero tiene sus argumentos, ¿por qué no? ¿Cuáles son las principales diferencias de este sistema económico con el que tú has podido ver, por ejemplo, en países como España? No, yo no soy calificado lo suficiente para hablar de esto, pero en rasgos muy breves, muy breves, es que el Estado tiene más control sobre el Estado. También hay más programas sociales y tal, mucha más intervención del gobierno en lugar de dejar que la mano invisible del mercado que afecte todo. Por eso aquí, porque la mayoría de los sistemas que tenemos actualmente, el sistema de administración, etcétera, se adapta al tiempo de los franceses. Por eso entre España y Vietnam comparten muchísimos rasgos en común, ¿no?
que por ejemplo, el sistema sanitario y educativo todo es concertado, ¿no? Que hay público, hay privado y hay mixto. Ujú. ¿Aquí tenéis seguridad social? O sea, aquí la sanidad, por ejemplo, para ti es gratis. No es gratis, ¿eh? Tienes que aportar, que se entiende. Tienes que trabajar para tener esto, no te lo van a dar gratis, ¿no? Y que cubre, yo creo, ahora cubre también tiene seguro de desempleo y seguro médico, todo está incluido en el mismo. Ahora mismo sería como un sistema como parecido al de China. Sí, muy parecido a Esta especie China. de comunismo, capitalismo, es parecido a lo de China, ¿no? Hay que tener una cosa, Que- Vietnam hasta hoy en día no es un país comunista. El nombre país es la República Socialista de Vietnam. Vietnam está en vía de ser socialista. Entonces la mejor palabra, diría yo, para identificarlo es socialista, porque según el marxismo-leninismo, en la sociedad socialista aún puede existir el sector privado, pero con el comunismo absolutamente no. El partido sí, tal cual como en China, es el Partido Comunista, pero el país no. Sí, más o menos igual que China, porque al final No, la gente monta su negocio. Sí, no, que también he pensado que era la misma cosa, pero no, hay distinciones, pero otra vez, no tengo las cualificaciones Claro. suficientes Sí, para hablar de esto. Veo que hablas muy bien español. Bueno, ¿Cómo has aprendido español? porque era mi carrera primero. En lenguas y culturas hispánicas en la Universidad de Hanoi. Empecé en 2018 y me gradué en 22. Y también pasé un cuatrimestre de Erasmus en Sevilla. ¿no? Y bueno, después de que ya son 8 años ya, estoy aquí. Bueno, Sí, porque tú tienes ahora mismo 26 años, ¿me dijiste? 26, sí. O sea, con 18 años. Sí, ¿Hace cuánto estuviste en Sevilla, perdona? No solo unos 6 meses. ¿Hace cuánto? En 2022, febrero, hasta junio del mismo año. Y cuando tú llegaste allí, Menos, sí. tú ya sabías hablar español cuando llegaste allí. Sí, no, claro, tenía que hablar español con cierto dominio, pero llegando a Sevilla, claro, es como lo que se habla en el libro y lo que se habla la gente de verdad, no es la misma cosa, ¿no? Te tienes que hacer ajustes, que te tienes que adaptar. Cuesta al principio, pero es una experiencia, claro. Vale. ¿Por qué te decantaste por estudiar español o filología hispánica? No, que yo simplemente porque Vietnam tiene una situación especial en cuanto al español, que todo el mundo aquí habla de los grandes cuatro, ¿no? Que es inglés, chino, japonés o coreano. Es la opción natural. Es como estando en España dice que vas a aprender o francés, alemán o inglés, etcétera, ¿no? Y aquí es así, que si sales de de la normalidad esa, que la gente te ve un poco rarillo, ¿no? Y entre las lenguas europeas está el francés, que no me llama tanto la atención, porque Vietnam tiene como 1% de la población que sigue hablando francés. El francés nunca se impuso completamente aquí, pero la clase alta, digamos, los que estaban más cercanos o más altos en el sistema administrativo hablaban francés. 1 millón de personas sigue hablando francés. Yo no veo muy competitivo, porque es demasiada competición para mí, ¿no? Y a mí no me gusta. Y está el alemán también, pero la vida es demasiado corta para aprender alemán. No, pero el problema con el alemán es que porque yo no tengo tanto interés en la cultura de Alemania. También hay competencia, que yo creo es la lengua europea más popular en la zona después de francés, no teniendo en cuenta el inglés. Y por tanto está el español, que es la segunda lengua más hablada del mundo, la tercera más usada en Internet. Pero aquí hay realmente poco. Por ejemplo, en cantidad de hispanohablantes en el centro de Vietnam, todo el centro de Vietnam, yo creo que tiene como 30 personas, sobre 30 personas que pueden hablar español. En el norte, 200 personas. Entonces, muy poco comparado con la población en realidad, ¿no? Que si has tenido que venir aquí a buscar traductores o guías, vas a entender el dolor que es buscar guía o gente que habla español. Y eso que, pues entonces yo veo un hueco ahí, un cuello de botella, hay mucha demanda, pero hay poca
poca oferta. Entonces me metí en esto. Y también, bueno, me llama la atención toda la cultura latina y también específicamente de los países del Mediterráneo. Bueno, dejaremos tu contacto por ahí, por si alguien necesita a alguien Eso sí. que hable vietnamita y español, pues aquí te tienes. ¿Qué fue lo que más te chocó cuando llegaste a Sevilla? Que no sé si fue la primera vez que saliste al extranjero. Al extranjero, sí, la primera vez. ¿Qué fue lo que más te chocó de diferencia entre Vietnam y España y en este caso Sevilla? Muchísimas cosas, porque ahí primero lo que me chocó más es que tanta similitud, bastantes similitudes entre Vietnam y España. Por ejemplo, la siesta y tal, también la relación familiar, pero sobre todo como la gente los andaluces en general muy acogedoras, la gente muy acogedora y muy por ejemplo, en cuanto a racismo, que yo he venido con el pensamiento que Andalucía un poco más, las zonas un poco más cerradas y tal, es lo que pensé al principio, pero vine y de hecho nunca me siento como que soy diferente, ¿no? Solo porque, bueno, claro, porque hablaba español también, entonces no había tanta distinción, pero solo porque empiezo a hablar español y para ellos, como yo soy una persona cualquiera, yo no me siento tan distinto, ¿no? Que es como, mira, este tío habla español y ya, ¿no? Que también en una ocasión que mi móvil se murió y había una señora muy linda, me ayudó a salir de su curso para llevarme a casa. Que gente muy calurosa y es que te ayudan, siempre están ahí dispuestos a echarle mucha alegría y tal. Además, una de las cosas que más echo de menos de Andalucía, que es simplemente la gente. Claro, que puedes ir a otra parte de España, también paisajes bonitos, comida buena, pero los andaluces es algo que echo de menos. Y otra cosa que me choca es que por ser un país europeo, no es que los que nunca han salido de Vietnam, que siempre miramos a Europa, tiene expectativas de Europa, ¿no? Por ser Europa muy avanzada, ¿no? Y tal. Pero en realidad yo he venido que tiene su problema también. Por ejemplo, los mendigos, que había bastante, y también temas de robos y tal, que hay que tener mucha precaución. Que el tema de seguridad no es igual que aquí. Aquí, bueno, has estado aquí, tienes tu experiencia, que aquí súper seguro, ¿no? Yo he visto mi primer robo también en Sevilla, en los primeros 5 días. Y también siempre hay que tener un poco de precaución con tus pertenencias, sobre todo como turistas, ¿no? Hay muchos truquillos y los carteristas que hay que tener en cuenta. Y cómo perdí tan rápido mis cosas porque, bueno, como te conté, que fui en un Cebici, ¿no? Y es como, que hacía un poco de calor, entonces voy a dejar mi chaqueta aquí, se me olvidó y vuelvo 5 minutos después, desapareció. Aquí, una vez en Granada, dejé la moto fuera de la calle con la llave ahí y el día siguiente alguien me ayudó a llevar la moto dentro de la casa. Sí, eso lo he visto yo aquí también. Que puedes dejar además el casco encima de la moto. O sea, tú en Sevilla dejas el casco encima de la moto y te dura 2 minutos. Incluso en Hanoi, desaparece. Sí. No, bueno, en Sevilla a mí me han robado 3 bicis ya. ¡Ojo! Bueno, eso. Y en 5 minutos y amarrar incluso, ¿sabes? Sí, es que la cosa es siempre, hay que tener precaución. Es que algo que no me gusta porque estoy tan acostumbrado de vivir aquí. El peligro más grande que tienes aquí es el tráfico, pero fuera de esto, en general, bien. Y también como por ser una ciudad europea, es que, claro, tampoco es Países Bajos, tampoco es Ámsterdam, pero tiene bastante bien transporte público. Yo podría ir a cualquier local en tren, en tranvía, en bus, en metro, ¿no? Que aquí en Granada, por ejemplo, nulo, cero. Hay buses, pero nulo. Y no sirven. Y camino muchísimo más ahí. Y se nota que yo volviendo a Vietnam me perdí casi como más de 10 kilos. Porque hacía ejercicio, me sentía mucho mejor, ¿no? Que caminar mucho más, usando la bici mucho más, que tengo que repetir el hábito aquí. Sí, porque allí las ciudades están hechas más para caminar también, más que aquí. ¿No? Aquí como debe ser. Sí.
Eso lo hablé ayer con Mónica, que la entrevisté también, ya fuera de la entrevista. Me dijo que mucha gente le preguntaba, a lo mejor que tenía una minusvalía, le preguntaban si venir aquí siendo minusválido. Y claro, que ella no lo recomendaba porque aquí con una sillita de ruedas no te podrías mover. Yo sí. Y otra cosa que me comentó también, me sorprendió, no me había fijado yo, es que no hay carritos de bebé. Aquí no hay nadie con un carrito de bebé andando por la calle. Es que, bueno... No existen aquí los carritos de bebé, ¿verdad? No, existe, claro, no estamos tan atrasados. Pero yo no he visto nunca ninguno. Ay, claro, pero en esta zona no lo vas a ver tanto porque hay menos personas en general, entonces menos bebés, claro. Si vas a Hanoi vas a ver mucho más. Y la gente no suele sacar los bebés ahí fuera, que es un problema. Yo creo que hay que sacar un poco los bebés a que estén más expuestos a los elementos. En Hanoi no, en Saigon no, porque la calidad de aire ahí fatal. Pero en Irán, por ejemplo, por un poco de sol y tal, es lo que se debe hacer. Que si hay problemas si eres una persona de movilidad limitada, Vietnam tiene problemas severos, porque aquí nada. En que tenemos una discusión yo con unos amigos en internet hace poco, creo, sobre que no era walkable, no se podía, no caminable, digamos, no se podía caminar en la ciudad. En Hanoi peor, porque ni siquiera tiene aceras, que todos los motos y tal, ¿no? Y bici, peor, tienes que ir en la calle, no tienes tu vía propia para las bicis, ¿no? Y si eres personas de una persona de movilidad limitada, cuesta aún más. Yo me acuerdo como los buses en España, que cuando hacen paradas, que giran un poco al lado y luego hay ¿cómo se llama la cosa? Una inclinación, una extensión del bus para que la persona en silla de ruedas pueden entrar en el bus sin problema, ¿no? Pero aquí necesitas a alguien que te ayude. Yo me acuerdo una vez, nosotros, con nuestra abuela, queríamos ir a un templo, pero el proceso era miserable porque ella iba estrictamente en silla de ruedas y había que básicamente todo el rato levantarla. Que al final no sirve la silla porque no había superficie para esto. Claro. Y eso también es una cosa que hay que tener en cuenta para si tienes problemas de movilidad. Que aquí no es no tiene infraestructura. Pero bueno, yo aquí lo que he visto es que al final todo el mundo se mueve en moto. ¿Tú a qué edad empezaste a coger moto? Sí, moto aquí obligatoria tener. Sí. Yo acabo de comprar una eléctrica, pero es que aquí las calles, porque son tan estrechas y tan pequeñas, tan estrechas, es obligatoria tener motos aquí y para moverte. También puedes pedir un Grab, si no puedes, pero al final del mes vas a notar cómo aumenta, que acumula los gastos. Entonces yo recomiendo más una moto. Por eso las personas que viajan aquí, yo recomiendo tener carnet de conducir internacional. Pero bueno, me interesa, ¿a qué edad empezaste tú a coger moto? Porque yo veo aquí a niños de 6 años con moto ya. Bueno, un poco exagerado, sí, pero... No, aquí, porque hay dos tipos, como están, de hecho ahora 3, están las bicicletas, pero eléctricas, ¿no? Y luego tienes una que es mixta, que es medio bicicleta y medio moto. Y es decir que usan baterías separadas, la tecnología antigua. Esto es menos de 50 cc, entonces no puedes conducir sin carnet. Y luego está las motos que tienen más de 50 cc, que sí necesitan carnet de conducir. Carnet de conducir lo puedes conseguir a partir de los 18 años. Pero la gente empieza ya a conducir, bueno, las híbridas estas, a partir de los 14, 15, 16 ya. Sí. Pues yo he visto aquí que hay una marca que la he visto por todos lados, también la vi en Filipinas antes, que es VinFast. El VinFast. Está lleno de coches eléctricos, de motos VinFast de esa marca, pero tengo entendido que eso es todo un hombre, ¿no? Que tiene también hospitales, que tiene centros comerciales, que tiene... Sí. No sé, ¿qué me podrías contar de ese hombre? Que creo que es el más rico de Vietnam, ¿no? Ahora sí, es el primer millonario de Vietnam. El Vingroup. El Vingroup es yo creo, el conglomerado más grande del país actual. Empezaron como empresa inmobiliaria, bueno, en Vietnam por lo menos, porque empezaron sus iniciativas en Ucrania, no aquí. Y luego trasladaron a Vietnam, pero el tío era vietnamita, 100%. Y en Vietnam empezó a desarrollar proyectos inmobiliarios y empieza a
a invertir en otros sectores también, por ejemplo, de hoteles, de alojamiento tienes Vinpro, y de los hospitales o de médicos tienes el Vinmec, y luego Vinsmart también, que era el móvil, pero ya descontinuaron, y luego está el más reciente, que apostaron todo a VinFast. No, antes, que había una broma de que naces en un hospital de Vinmec y vives en una casa de Vinhomes y estudias en el colegio de Vinschool y comes comida que has comprado de los supermercados de Vinmart y sales a entretenerte en centros comerciales de Vincom y conduces VinFast y al final mueres en un hospital de Vinmec. Quedó un círculo cerrado. Sí, pero ahora... Este hombre empezó vendiendo fideos en Ucrania, ¿verdad? ¿Cómo? Vendiendo sí, fideos vendiendo en fideos, Ucrania. sí, eso sí. Empezó. Eso. Pero luego empiezan a ir cortando, por ejemplo, vendieron el Vinmart y también el Vinsmart, descontinuaron. Y yo creo Vinpro, porque yo creo Meliá ya se ocupa de Vinpro, no lo tengo seguro. Pero ahora apostaron todo en el Vinfast, la primera marca vietnamita de coches eléctricas, en este caso. Y yo, en mi opinión, yo veo que, bueno, de precio está muy bien, pero en cuanto a su seguimiento, como la postventa o la garantía, tiene un poco de problemas ahí. Es mejorable. Sí, vale. Es lo que tiene las cosas baratas también muchas veces, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Lo que compran con el precio, eso tampoco espera tanto. Bueno, se podría decir que es como el Elon Musk vietnamita, ¿no? En mi opinión personal es un poco de controversia, porque Sí. estamos en un país socialista, pero si tenemos un 1000 millonario, significa que algo en el sistema no sale como debe ser. Pero bueno, que vamos a tener que ver en un rato, porque también hay que el mercado inmobiliario vietnamita tiene mucha especulación y tal también, entonces tiene su problemilla. Tiene sus detractores también, ¿no? Sí, Tendrá sí. sus fans y tendrá sus detractores también. Sí, siempre hay gente que son super fans y hay detractores también, pero vamos a tener que ver, yo diría que hay que ver dentro de 10 años cómo va el VinFast, si funciona. Yo, de hecho, que yo también tengo mis críticas del grupo, pero tengo una moto VinFast. He venido aquí en una moto de VinFast, Hombre, ¿no? y gracias a él hay un montón de coches eléctricos y motos eléctricas por aquí Eso también. sí, eso sí. Yo no voy con el argumento con la opinión de que las motos, los coches eléctricos son más, digamos, que es mejor para el medio ambiente. Es porque al final usas batería, ¿no? Que cualquier tipo de energía que usas hay un coste ahí. No vas a salvar el mundo usando motos eléctricas. Cada uno tiene sus pros y sus cons. La juventud está contenta con el sistema en Vietnam. ¿Y cómo ves Vietnam en el futuro? Y también cómo ves Europa. ¿Crees que el sudeste asiático puede ir para arriba y Europa para atrás? ¿O al revés? ¿O van todos en la misma dirección? ¿Qué diferencias ves ahí? Yo veo Europa y también incluso Estados Unidos ya ha sobrepasado la fase de crecimiento económico. Lo que se debe enfocar está en el crecimiento de la calidad de vida, de calidad de las personas, digamos, ¿no? Y por eso si la economía se atrasa un poco más o crece menos rápido, no es mala señal, porque hay que considerar la calidad de vida ahí. España, por muy mala situación económica y también la política, un desastre, ¿no? Pero tiene, aún así, muy buena calidad de vida comparado con la mayoría de los países que he visto. Que la gente sale, que viven a su manera, preservan su cultura y no tienen tanto problema, no tienen que preocuparse por ejemplo, mañana se levanta y hay bombas encima de su cabeza o no, ¿no? Y en cuanto a Vietnam es un país emergente, claro, está en plena vía de desarrollo, pero tiene sus pros y sus cons. Yo veo los jóvenes ahora
están muy contentos con estar en Vietnam, porque yo veo cada vez más gente que sale del país solo para volver, ¿no? Porque salen para educarse, para tener experiencia, para luego volver a Vietnam a vivir. Porque la calidad de vida en Vietnam es súper buena. Es que, por ejemplo, en Da Nang, es que yo, estando en 16 ciudades europeas, aún Da Nang está en la top 3 que tengo, de mis preferidas. Después de ir a España, ¿no? Vuelvo y la gente me pregunta, pero oye, ¿por qué no te emigras? ¿Por qué no vives aquí? Sobre todo los familiares, los tíos, tus tías o los abuelos te preguntan, pero ¿por qué no te emigras ahí a vivir? No es mucho mejor que aquí. Y yo como, ¿mejor en qué sentido? ¿No? Si aquí yo vivo perfectamente bien y tengo lujos que solo tengo aquí, ¿no? Que aquí puedo conseguir lujos, ¿no? Para ir a que me laven el cabello 2 veces a la semana, por ejemplo, o salir a la playa cada tarde, o tener comida muy barata y muy buena, y la dieta también que va mucho mejor a mí, y no tener que vivir como inmigrante, ¿no? Que hay personas que le gusta eso, ¿no? Que tener una experiencia completamente nueva, pero a mí yo prefiero un poco de algo más conocido. Y claro, para esa gente de la generación anterior, ellos querían salir del país, porque antes de 86 sobre todo, que es una situación fatal de economía, que la única solución era salir del país, ¿no? Y por eso ahora les extraña, como la gente joven, que pueden salir del país, prefieren quedar aquí. ¿Por qué? O prefieren estudiar en el extranjero y luego volver aquí. Que Vietnam es un país, otra vez, emergente. Tiene muchísimas oportunidades que vienen las empresas extranjeras aquí que pueden trabajar en el extranjero, pero desde Vietnam. ¿Por qué no? Ganas dólares, pero viviendo en tu propio país. ¿Por qué no? Y que va, en general, cualquier tipo de servicio. ¿Quieres salir? Hay bares, hay salones de música, hay parques de atracciones. Si quieres comer, hay comida internacional por todas partes. Aquí hay chino, hay coreano, italiano, español, hasta Medio Oriente tienes de todo. Y que satisface ya. Entonces, incluso infraestructura, buena conexión a internet. Esta ciudad tiene bien, tampoco es genial como España tiene muy buena conexión a internet, eso sí. Por ejemplo, también, yo lo que he visto aquí... Aquí bastante ahora bien. Mejor, porque el año pasado ha sido un poco pésimo. Y que Vietnam ya tiene infraestructura, tiene una fuerte economía y también tiene oportunidades. Entonces, ¿por qué no? Nosotros, mi generación, estamos muy contentos con vivir aquí, con estar aquí en Vietnam. Tú que has vivido en España y en Vietnam, ¿tú crees que en España la gente se queja mucho para lo que tiene? En cualquier país se quejarán de su propio país, ¿no? Que, claro, España tiene sus problemas muy flagrantes por ejemplo, la división de la gente. Eso es también una cosa que más me choca de España. Es como la gente está, por ser tan calurosa, la gente tan acogedora, están muy divididas a la vez, ¿no? Que a mí no me gustan los catalanes, a mí no me gustan los vascos, a mí no me gustan los madrileños, a mí no me gustan los sevillanos. Es que siempre hay mucha competición, que en Vietnam ser regionalista es algo muy mal visto, es casi racismo, ¿no? Que a nosotros no nos gusta. Y incluso es raro alzar la bandera. Claro, tiene connotación, yo entiendo, pero es que es muy raro para mí ser en Vietnam, porque aquí amamos la bandera. Puedes pasar por callejones y tal y vas a ver cómo alzamos la bandera con orgullo. Muchos extranjeros que vienen aquí sin idea de qué hacemos piensan que es propaganda comunista, que el gobierno nos obliga a alzar la bandera, pero no, nos ponemos porque queremos. Yo, de hecho, en mi casa tenemos banderitas, como franjas de banderitas de la bandera de Vietnam por toda la casa, porque nos gusta, ¿no? Pero en España... primero, la gente muy dividida y segundo, yo veo que también la política que está aprovechando la división de la gente. Pues claro, esto causa más quejas, ¿no? Porque la gente, es que para poder hacer que la gente haga más clics, ¿no? Para captar la atención, hace falta poner algo un poco más de controversia, ¿no? De hot takes. Y por tanto la gente ven esto y se empiezan a quejar naturalmente. Pero si consideran España como es, para vivir bien y feliz, no enriquecerte, está bastante bien.
¿Que se puede mejorar? Claro que sí, pero no tan mal como muchas personas me dicen. ¿Que está yendo para abajo? ¿Que está cayendo el país? Yo creo que no, pero se puede mejorar un poco, pero mantener su ritmo actual y está bien. Que yo creo que también que es un tema de mentalidad muchas veces de ser feliz con lo que tienes y yo en España es que veo que la gente se preocupa mucho por todo. Es como si sale te va a pasar algo y, por ejemplo, aquí lo veo con los niños. Los niños yo los veo en la calle aquí jugando, sin no están los padres mirando y están los niños por ahí sueltos, correteando con sus bicis en medio de la carretera. Eso en España sería impensable porque yo veo que en España la gente vive eternamente preocupada por todo. Y aquí veo yo más felicidad en ese aspecto porque la gente es como que fluye más, como que, ¿no? No sé, es mi sensación. Sí, la tema ahí yo creo es la confianza. Porque como decía, Vietnam o esa parte por lo menos muy seguro, mucha confianza entre las personas, a que no van a hacer mal. Lo mismo, por ejemplo, el sistema de comprar en el mercado, que puedes ir, si conoces a la persona, vas al mercado y yo quiero 2 pescados. Ah, mira, ahí tienes. ¿Cuánto le debo? Sale a 20 euros. Ah, pero solo tengo 18. Está bien, mañana me pagas los 2 euros que restan. ¿No? Esta confianza en una persona que no conoce, esto es lo que distingue más. Y de ahí luego nace como, por ejemplo, los problemas de la sociedad, como por ejemplo la tasa de los criminosos y tal, por ejemplo. De ahí nace de la desconfianza. Y yo veo en España, claro, como que no tienes tanta confianza en tu barrio y tal, no vas a dejar a los niños a que salgan, ¿no? Pero si vas a Ámsterdam, por ejemplo, los niños van al colegio por su cuenta y salen a jugar, yo qué sé, que tenga mucha confianza en su comunidad, en sus personas. Y mientras en España está tan dividida entre sí, entonces es muy difícil tener esa unidad. Como que nadie se fía de nadie, ¿no? No, yo vengo ahí también, yo veo que hay que tener precaución siempre. Y si pierdo la chaqueta en 5 minutos, imagínate el niño, ¿no? Sí. No, a mí me ha pasado aquí también, que un par de veces que no aceptaban pago con tarjeta y me han dicho, no, ya ven mañana y me pagas. Sí. ¿Sabes? Y yo voy y pago, claro, pero eso pues en España sería impensable. Sí, no, aquí o tienes que dejar el DNI o algo, Sí. ¿sabes? Porque si no... Bueno, no todos son locales, en Hanoi y tal, en Saigon no te van a permitir, pero es porque son más grandes ciudades aquí, porque es como un pequeño pueblo que todo el mundo conoce a todo el mundo, ¿no? Entonces no hay problema. Pero, a ver, todo funciona a base de la confianza. Tienen confianza en que mañana vas a volver aquí, y eso lo notas más en pueblos más aislados, digamos, o pueblos que son más cercanos, sobre todo en lo que llamamos el oeste del país. En el sur se divide en 2 partes, el este y el oeste, ¿no? El este es como Saigón y toda esa parte, y lo tienes el oeste, que es todo el delta Mekong y tal. Esa parte la gente tiene muchísima confianza, incluso si eres un turista. Que vas a ir, quieres comprar algo y no tengo suficiente dinero, no hay problema, mañana vas a... O incluso te invitan, ¿no? Salió muy recién en TikTok un video de un tío que es del oeste del país, que se encuentra con un americano que no conoce a nadie, ni siquiera él hablaba inglés y la otra persona tampoco hablaba vietnamita. Aún así se comunicaron y le invitaron a su casa a comer y a lo que sea. Es como con mucha confianza en una persona que ni siquiera es de su propio país, ¿no? Y eso, que eso es lo que yo creo que se necesita para fortalecer una comunidad o una ciudad en este caso. ¿Cuáles son las nacionalidades de extranjeros más comunes aquí en Da Nang, en Vietnam? No tengo la tasa correcta porque la estadística en Vietnam funciona bastante mal. Pero solo a observaciones visuales, mayormente gente de países de habla inglesa, es decir, Australia, por más cercanía, ¿no? Australia, Estados Unidos, Inglaterra y irlandés. Es que la cantidad de bares irlandeses que encuentras en el Barrio Blanco, bastante, que a mí me choca. Que también están los rusos, cada vez más, los coreanos y los japoneses también. Pero depende de la ciudad, tienen un porcentaje diferente, claro. Aquí he visto yo muchos rusos.
Muchísimo, sí. Sí, sí. Porque antes vivían en Ñachang, una ciudad como 600 kilómetros de aquí en el sur, y la ciudad era capital ruso. De hecho, me acuerdo como los locales, las tiendas de conveniencia tenían vietnamita, chino y abajo ruso. Sí. Claro, imagino que allá habría habido mucho intercambio, ¿no? De la época comunista, de los soviéticos. No es intercambio esto, no sino... viene de ahí. No hay, porque... Hay, claro, pero no en ese sentido, sino porque la gente viene, que aquí son gente que son muy jóvenes y tal. ¿Por qué? Porque vienen aquí mayormente para viajar, ¿no? Porque Rusia, el frío que hace, buscan un lugar que es más cómodo, ¿no? Más tropical como Vietnam. Y Nha Trang, yo creo, es una de las pocas ciudades que tiene vuelos directos a Rusia. Y por tanto, sí. ¿Y qué tal el trato con todos alguna nacionalidad en concreto que dé problemas o algo? ¿O no? No, es que no hay, en realidad siempre hay un conjunto, es que no hay temas en cuanto a cierta nacionalidad, o todos ellos o ninguno. Es que yo digo como broma siempre, aquí no hay discriminación porque odiamos a todos igual, ¿no? Pero, no, de hecho ninguno que diría que, como claro, siempre hay los estereotipados, los británicos borrachos, siempre están los españoles que hablan muy en voz alta, siempre están los chinos haciendo lo que hacen los chinos, pero al final yo creo que son estereotipos. El problema está en el conjunto, no simplemente cierta nacionalidad o no. No, claro, diferentes culturas chocaría con la vietnamita, pero ves que es para una persona normal es que se entenderá que, claro, no hacen la misma cosa que nosotros y lo dejan pasar por alto, pero a veces hay gente que lo toman como ofensa, claro. ¿Y aquí qué religión hay aquí en Vietnam? Vietnam es un país mayormente agnóstico. Según las estadísticas de 2019, a ver si me acuerdo bien, el 86% del país son agnósticos. Practicamos los cultos locales, pero estos no cuentan como religión. Aquí en Vietnam lo conocemos como religión, pero por ejemplo, culto a la madre diosa, culto a los héroes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cada pueblo venera a su dios del pueblo. Pero en cuanto a religiones oficiales, yo creo, el cristianismo, de hecho, ocupa la mayoría. Superó el budismo en los años 2000 pico, 2010 pico. Y yo no tengo motivos claros para por qué el cambio, pero hay que tener en cuenta también que la mayoría de los budistas no son budistas practicantes. Es que siguen las prácticas de budista, también hacen ofrendas a Buda, como mi abuela, por ejemplo, pero no son específicamente monjes. Y la gente en general siempre van. Yo, cada año nuevo lunar, después de medianoche, nosotros vamos siempre primero a las pagodas y los templos a pedir buena suerte para todo el año. Es lo que hacemos casi cualquier vietnamita. Sí, pero son como tradiciones así que se tienen, pero que sí, no más hay tradición. una... Sí. No hay una religión que asume todo. No hay una religión que cubre, que es dominante en la vida. Vietnam prefiere ser un poco menos creyente. Pero porque hay organizaciones budistas, cristianas, etcétera, aquí. Pero en general es que Vietnam prefiere practicar más su tradición en lugar de una cultura específica. Españoles que has conocido aquí, que sé que conoces muchos españoles. ¿Cuáles son los perfiles? ¿En qué trabajan? ¿Cómo se ganan la vida? ¿Cómo lo hacen los españoles que has conocido que viven aquí en Vietnam? El 90% informáticos. Son todos informáticos. No, pero informáticos o gente que hacen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Day traders. Traders en general. Y unas que trabajan mayormente. Yo he visto simplemente mayormente informáticos y si no me se ocurre algún otro. También hay comerciantes, consultores, mejor dicho. Y muchos vienen como profesores también para enseñar español o incluso inglés. Y también hay unos que vienen para trabajar en esas fábricas aquí. ¿Trabajar en fábrica? Sí, como siendo manager y tal, porque si no me equivoco, en una fábrica catalana, si no me equivoco, en Danang, cerca de Hoi An. Sí. Ajá. O sea, pero
son negocios españoles que a lo mejor se han instalado aquí y necesitan a alguien del país, ¿no? Sí, Son bueno. Son cosas más... Por ejemplo, en cuanto a negocios españoles que conozco en la ciudad, está un restaurante español, un bar español ese, en My Casa, ¿no? De Sí. Jorge. Y está ¿cómo es? La chocolatería Sabal, de un tío de Barcelona. ¿Vale? Funciona súper bien. Y su hermano tiene otro restaurante también. Unos cuantos negocios españoles aquí también. Sí, Vale. mucha gente viene a invertir también porque Vietnam, como decía, una economía emergente, muchas oportunidades para que vayas invirtiendo, para crecer tu propio negocio, ¿no? Establecer tu vida. Un español que quisiera montar un negocio aquí, ¿qué tendría que tener en cuenta? Primero, la burocracia aquí, muy pesado, y mucho control sobre la inversión extranjera, el tipo, por ejemplo, el modelo 49-51, ¿no? Claro, pero lo bueno aquí es como no es tan estricto como en España. Eso me acuerdo muy bien porque en España pasé por una clase que se llama Creación de Empresas, que para mí pero ¿por qué tantos problemas, tantos asuntos legales, tantos papeleos? Aquí mucho más sencillo. Incluso es que si no quieres tantos problemas, lo puedes venir aquí llamamos hacer servicio. Es decir, que vamos a un local que se especifican en montar negocios extranjeros, ¿no? Le pagas un porcentaje, una cuantía, una comisión, te ayudan a montar todos. Ellos tienen las conexiones, los enchufes y te ayudan a montar negocios, eso sí. Vale. Porque en otros países del sudeste asiático que he estado, sí que normalmente te obligan a que el 51% a lo mejor sea de alguien local. No sé si aquí también funciona así. Aquí sí, pero hay unos modelos que, por ejemplo, My Casa, si no me equivoco, es 100% inversión extranjera. No sé cómo funciona bien la cosa, pero eso me dijeron, que siempre es 51 o 49. Puede ser que depende de tamaño de la empresa también. Y también en cuanto a tamaño de empresa es mucho menor aquí, pero hay un nivel base de inversión. El año pasado yo creo ha sido 25.000 euros o dólares, no me acuerdo ya, pero eso ya muy desactualizado. A cualquiera que quisiera empaparse de lo que es Vietnam, ¿qué películas y libros recomendarías? Para empezar, está para una noche de Netflix, Tima rumbo a Vietnam. La peli, tristemente, es pésima. Si de alguna manera este video llega a Dani Rovira, es que me encanta el actor en 8 apellidos vascos, me encanta tener las dinámicas y tal también, ¿no? Pero viendo Rumbo a Vietnam, Tima rumbo a Vietnam, y yo veo, no tiene la misma gracia, no tiene la misma broma. Rumbo a Vietnam, que eso es una película de Dani Rovira de comedia que hizo aquí. Sí, como sobre una madre que quiere adoptar una niña vietnamita. Me suena. Sí. Es que la mayoría de los niños chinos que tenéis en España realmente lo adoptaron en Vietnam. Sí, pero el problema es que en lugar de escribir un poco más como choque. O sea, Rumbo a Vietnam no la recomiendas directamente, ¿o sí? Es que, a ver, porque es buen punto de inicio, pero solo porque lo malo de la peli es que, claro, es que intenta hacer sin motivo ofender, porque tiene participación de la embajada española también. Sí. Es que lo tenían que hacer sin ofender a nadie. No Ya, como o sea, una comedia vasco. demasiado blanda, tonta. Sí, no tiene la misma. Yo quiero bromas que me ofende un poco, ¿sabes? Claro, como claro. que exagera un poco. ¿No? Que tienen lo típico que la persona va muy tapada, que comen los perros, y que ellos son muy estrictos, etcétera, que son las típicas suposiciones que pueden hacer un español antes de venir a Vietnam. Yo quiero ver qué es lo que tienen después de venir a Vietnam, ¿no? Porque yo soy como guía, yo noto como los turistas como tienen, por ejemplo, cruzar la calle, o como comer, ¿no? En una comida, ¿cómo se hace? Con los palillos, es lo que se hace, lo que no se debe hacer, los costumbres entre el norte y el sur y tal, esta cosa, ¿no? También como es que la gente aquí también muy calurosa, es como conoce ya Víctor y Romy, la pareja argentina, en mi casa, ellos son parte de un grupo de que juegan a Pokémon Go aquí. Pokémon Go. Sí, pero la cosa, ellos con el grupo no hablaban la misma lengua.
Ellos hablan español y chapurreaban inglés y el grupo hablan peor inglés aún. Pero bueno, sí, de alguna manera es que se juntan, ¿ya? ¿No? Y van a su fiesta de cumpleaños y son un grupo social total, ¿no? Me acuerdo también otro grupo de amigos españoles se fueron por la península ahí, ¿no? Ahí se encuentran un grupo de estudiantes haciendo un pequeño picnic ahí y les invitaron a sentar a juntar con ellos, aunque no compartían ni una palabra. No hace falta, ¿no? Esta cosa que debería destacar un poco la peli, pero ya, o sea, no, esa película no la recomendamos. Sí, ¿Qué película nos recomienda? A ver, no tiene por qué ser española. No porque es un buen punto de inicio, pero hay que entender que está una experiencia muy diluida. Sí. Pero es un poco difícil de decir pero hay una serie, de hecho, no es peli, es una serie, se llama Zarin Haha o Haha Farmers, que está subtitulada en inglés. Eso es súper bueno porque habla mucho más de los vietnamitas, de vietnamitas conociendo Vietnam. Es simplemente un grupo de actores y cantantes, un game show, ¿no? Que van a los pueblos a conocer la vida. Recomiendo muchísimo, soy súper fan. ¿Y esa serie es vietnamita? Vietnamita, sí, que es 100% vietnamita. Me encanta cómo interactúan con partes menos conocidas de Vietnam, ¿no? Que yo no puedo parar de recomendarlo. Y bueno, que luego también hay pelis sobre la guerra y tal, pero yo recomiendo más desde el punto de vista vietnamita, que si a alguien les interesa, que busquen películas hechos por vietnamitas, en lugar de lo que hicieron los americanos. Se sabe por qué, ¿no? Hay que expandir un poco el horizonte, ¿no? Tener más puntos de vista. Y a ver si se me ocurre una... Es que en cuanto a series y pelis vietnamitas, no siempre tenemos las mejores. En cuanto a libros, hay un libro, sobre todo para los españoles, se llama Vietnam y España, una historia en común, de Alfonso Ojeda, si no me equivoco. El autor explica bastante bien sobre lo que es, bueno, las pocas interacciones que comparte Vietnam con España y también otros países occidentales y en aquel entonces. Dejamos ahí esa serie y ese libro para todo lo que quieras saber de Vietnam. Y un último consejo para los que estén pensando en venir a Vietnam a vivir, a instalarse una temporada. ¿Qué le aconsejaría? Venir, pero con las expectativas de que puede ser que vas a pasar un buen rato aquí. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Antonio, el tío de Albacete, el otro día, ¿no? Que viene, yo como voy a pasar como 2-3 semanas de vacaciones. Al final se quedó aquí, ya lleva como un año y medio aquí, ¿no? Porque como en palabras de un amigo mío, Iván, aquí todos los días demasiado apalancado, ¿no? Y en venir y vienen, claro, hay que esperar a que la gente no habla súper bien inglés, la comida es un poco rara para alguien que no esté acostumbrado a la comida asiática, pero la actitud de las personas es casi igual que en España. Hay muchas partes que compartimos común. Los españoles vais a los bares a hablar, a comer tapas. Aquí en Vietnamita vamos a Nhậu y comemos do nhắm, ¿no? Que son pequeños platitos que juegan con una cerveza de grifo, ¿no? Y la fiesta también, muy importante, o los cotilleos, es casi igual, ¿no? Porque eso Vietnam, diría, es un destino bastante apto para los españoles. Claro, hay que venir aquí, pero no con expectativas que todo va a salir súper barato. Hay que no ser tan tacaño y ser un poco más... Bueno, es que si pagas, pero no espilfaras. Sabes en qué gastar, conocer un poco a los locales y ahí sabes dónde ir a por esto y eso. Por ejemplo, un spa que a tus amigos vietnamitas recomiendan, un local de hamburguesa que sale súper bien, muy, muy barato, o un pequeño parche de la playa que nadie ha descubierto, por ejemplo, esta cosa, ¿no? Muy importante conocer a los locales. Aumenta tu experiencia en Vietnam 10 veces más. Bueno, pues ahí dejaremos tu contacto también. Si Eso sí, quieres, por si alguien quiere. Si alguien te quiere, bueno, hacer un tour porque te eres guía turístico también o lo que sea, bueno, ahí tienes tu contacto. Sí. Ya... Pero sobre todo la gente que quieren establecerse aquí a largo plazo o algún tipo de consejo. Pero tú ya vives en Da Nang, ¿no? Tú ya te quedas aquí. Yo me muevo bastante entre Da Nang y Hanoi, pero la mayoría de tiempo aquí en Da Nang. El año que viene yo tengo previsto ir a
a Andalucía otra vez, si Ah. sale bien la cosa. Pero fuera de esto, voy a estar aquí. ¿Pero Luego, de vacaciones? ¿Vas de vacaciones o...? No, yo busco pasar un año ahí para hacer un máster o busco algún tipo de oportunidad, incluso laboral ahí, a pasar ¿En Sevilla o en alguna otra parte? Yo entonces, sinceramente, yo prefiero algo un poco distinto. Por ejemplo, Granada o incluso Almería o Cádiz. Son un poco más de playa, lo prefiero mucho más la playa. Incluso Málaga, pero Málaga sale carillo Málaga pasa ahora. que ya Sí, se va sería el precio. prioridad perfecta, pero Sí, que yo bueno. quiero como oportunidad para vivir la vida española un poco más, ¿no? A Ujú. trabajar un poco más o a hacer un máster ahí, ¿no? A conocer la vida estudiantil, porque los últimos 6 meses que pasé ahí no lo aproveché bien, porque, bueno, pasé por una fase de un episodio de depresión. Sí, en los primeros... las primeras semanas, pero el problema es que la dejé llevar en lugar de como salir de mi zona de confort, experimentar. Solo empecé a hacerlo en las últimas semanas. Eso es una cosa que yo... ¿Por qué? ¿Qué te pasó cuando llegaste? Mi problema llegando a Sevilla es porque primero nos dejaron ahí tirados, no sabemos a dónde ir, qué tipo de documentos que tenemos que hacer o si cómo nos inscribimos a la facultad, ¿no? Y luego buscar alquiler, que para mí era una pesadilla, y después me enteré de que mi cuenta bancaria se ha quedado, que lo han desativado porque detectaron transacciones en el extranjero. Pero ya les expliqué antes que iba al extranjero, ¿no? Y al final yo tenía un fondo un fondo de emergencia, pero no podía sacar nada de dinero. Es la peor sensación. Es una cosa no tener dinero, es otra cosa es tener más que suficiente, pero no puedes retirarlo, ¿no? Y claro, tenía 30 pavos para sobrevivir hasta el fin de mes. Era difícil, había comidas que tenía que comer pan solo para poder sobrevivir, ¿no? Que luego, que luego por suerte llega ayuda de un amigo que me permitió relajarme un poco más. Pero es que tanta presión de la primera vez en el extranjero que yo nunca tengo que vivir solo, ¿eh? Yo vivo técnicamente en mi propio local en Hanoi, que no con los padres, pero esta es la primera vez en el extranjero. No sé nada, que la lengua hablaba, pero no como los locales, que se hacen referencias que no entendía, o los procesos no conozco. Eso es un proceso completamente diferente. Por eso no me siento tan cómodo estar en el extranjero. Para pasar como turista y tal, súper bien. Pero para estar ahí, claro, hace una fase de... Es al revés de una fase de luna de miel, ¿no? Imagínate que todo sale mal. Todo al suelo. Pero luego te adaptas y ahí. El único problema es que no... Por ejemplo, no fui a la Alcázar de Sevilla. ¿A la ¿cómo se llama? La Alcázar de Sevilla. El Alcázar. El Alcázar de Sevilla. No fui. Muy tonto que... Suele pasar, cuando vives en un sitio, Sí, como lo vas dejando, como y ya iré. Y el al primer final- día, segundo, Sí, sí, tercero, el final. Córdoba está ahí, nunca fui. Cádiz también, que puedo pasar un fin de semana, ¿por qué no lo hice? Y al final Yo dices no tú, sé. con todo el tiempo que estaba allí, y a mí Sí. aquí me va a pasar lo mismo, seguramente. Sí, que sí, también. no, bueno, Sí, sí. que en mi caso es como porque me dieron esa oportunidad, que podía salir, conocer un poco más, reventar un poco la cuenta sin problema. Es que el dinero se recupera, esa oportunidad no, ¿no? Y que algo que podía hacer, muchas cosas podía hacer mejor, pero claro, me dejé llevar por esa sensación y siempre pensaba en volver a Vietnam, ¿no? Y luego, sí, estoy contento de estar de vuelta en Vietnam, pero pensando en esto, muchas cosas que en retrospectivas, que muchísimas cosas que podría hacer mejor para enriquecer la experiencia, por ejemplo, yendo a los bares, pidiendo una tapa, lo que sea, ¿no? Conocer más locales y muchas cosas que me da pena no haber hecho. Pero me gusta que lo diga porque eso es algo que tiene que tener en cuenta la gente también cuando sale al extranjero, que muchas veces te empiezas a encontrar con problemas y tienes que resolver 1000 cosas y te puede venir abajo muchas veces. Sí. Porque es como que esa sensación de que todo te sale mal y puedes entrar en un bucle que hay que tenerlo en cuenta para la gente que se quiera ir al extranjero siempre. Yo diría que lo vas a sentir más cuando estás enfermo.
Digamos, vas aquí y comes algo mal del estómago o tienes una fiebre. Estás en casa, pero no está tu mamá o tu amigo para que te vengan con los medicamentos que necesitas, que te ayude un poco. Todo lo tenés que hacer tú, ¿eh? Incluso pidiendo takeout, comida para llevar, tienes que levantar de la cama para ir hacia abajo a recoger la comida, ¿no? En ese momento te sientes una soledad gigantesca. Estás rodeado de gente, pero te sientes muy solitario, muy a solas. Y también hay que tener en cuenta esto cuando vienes a Vietnam, ¿no? Es que hay que entender que yo llevo en aquel entonces 4 años aprendiendo sobre España, la cultura española, la literatura española y la lengua española. Y aún así no me sentía muy bien integrado. Imagínate, si vienes aquí a Vietnam no hablando el idioma, no conociendo las prácticas locales, claro, a veces te vas a sentir tirraos. Puede pasar, tienes que estar preparado para eso. Claro. En cualquier parte. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Que luego, y lo que empeora es que viendo el primer robo que he visto en mi vida, ahí en Sevilla, ¿no? Que mete un poco de miedo, además. Es que no tengo a nadie que me cuente cómo sobrevivir aquí, ahí en Sevilla, ¿no? Por eso la siguiente vez que si tengo la oportunidad o si tengo la posibilidad de ir ahí para una práctica o lo que sea, para un voluntario, o si algún sugar mommy me va a adoptar. Bueno, ahí dejamos tu contacto también. Si eso sí. En el inbox para el número. Pero yo tengo muchísimas ganas para volver a España en general, no simplemente Andalucía. A conocer un poco mejor. También lo que quiero hacer es establecer un puente entre Vietnam con España, porque es que claro, Vietnam aquí no conocen mucho en España, ¿eh? Le dices España, Taibañá, vietnamita, ¿no? Taibañá, ¿qué tiene? Eres de Taibañá, eres de España. ¿Barcelona o Real Madrid? No Madrid, Barcelona o Real Madrid. Sí. Y la gente de Madrid no son madrileños, son madridistas. Lo único que conocen es el fútbol. Yo me acuerdo diciendo a un amigo mío, oye, yo voy a Sevilla, pero Sevilla no era un equipo de fútbol. Bueno, por lo menos conocen al equipo de fútbol, por lo menos. Sí, no, que la gente conoce fútbol. Ven la liga y es mucho más que el propio fútbol de país, por ejemplo. Que los vietnamitas realmente no conocemos tanto, que ni siquiera nos damos cuenta de que el español es una lengua que no solo se habla en España, sino en casi todo el mundo, ¿no? Y España, que tiene a Vietnam como destino de turismo emergente, la gente no tiene tanta idea sobre Vietnam. Hay gente que viene a Vietnam a viajar pensando que están en China, que es muy mala idea. Nunca digas que a un vietnamita que es chino. Asiático, oriental, da igual, pero nunca digas chino, por favor. Eso sí, eso muy es racista. puede molestar. Sí. No, la gente se enfada, se ofende muchísimo. En España son muy típicos. A cualquier asiático le dicen chino. En Latinoamérica sobre todo, pero es como, imagínate, te llamo francés solo porque pareces europeo, ¿no? Ni siquiera europeo. Te llamo francés, ¿no? Vas a tomar un poco de ofensa ahí también, ¿no? Y esto que yo quiero dar a conocer un poco más, Vietnam a España y España a Vietnam. Es un proyecto, tengo en el futuro establecer una presencia online de hacer eso. Y si alguien quiere cooperar, bueno, ya tenéis. Ahí dejaremos tus redes y tu contacto y bueno, ya te iremos siguiendo las redes sociales y a ver cómo va por aquí. Bueno, eso sí. O por España, si vuelves por allí. Sí, no, Danán cada vez más español. La cantidad de españoles que hemos visto la última semana en mi casa, ¿no? Explotó. Y cada vez viene más gente y si quieren como encontrar una comunidad. Mi consejo siempre es conocer más los locales, pero no está mal como tener gente bueno, aquí tenemos un local y que además habla español. O sea, un local donde para donde encontrar tapas, donde la gente sale un poco más. No es que tener a un español pero que conoce bien la vida aquí, no está mal, ¿no? Que te ayuda un poco a saltar el tutorial, ¿no? Esto. Bueno, eso sí. Pues muchas gracias, Don Fon. En el próximo capítulo del podcast de Me Voy al Mundo. Cuando yo pude hablar vietnamita y la gente me entendía, yo lloré.
kiếm tiền trước khi đến Việt Nam mà. Xong Chị giống như người Việt luôn ạ. Quá giỏi. Cada vacaciones que solicitaba en mi empresa, yo me venía aquí a Vietnam. Good morning, Vietnam! Uno de los países en el que hay menos crimen violento en cuestión de precios es la mitad de España. Me sale más barato comer en la calle que comer en casa. Es que tú con 500 euros vives muy bien. En el alquiler de tu apartamento aquí en Hanoi, ¿cuánto pagas al mes? Yo estoy pagando 120 euros. Es un profesor de español, de inglés, que veo que es la salida más habitual de un extranjero aquí en Vietnam. Sí, ¿A qué salario pueden aspirar aquí? Es un país que está en auge, está en crecimiento, está creciendo muy rápido. Cuando la gente me dice que se vaya a Tailandia o se vaya a Bali, échale un ojo a Vietnam. Creo que la calidad humana de las personas se ha perdido mucho en esta sociedad hoy en día. La gente es más egoísta, más envidiosa, más celosa. Y yo en Vietnam no siento eso. Hay que escucharse a uno mismo y hacer lo que te hace feliz. Good morning!